Modelo de base de datos. Las bases de datos se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es una descripción de algo conocido como contenedor de datos, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Modelo jerárquico. En este modelo de datos se organizan de forma similar a un árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejen un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar efectivamente la redundancia de datos. Este tipo de diagrama está formado por dos componentes básicos: rectángulos, que representan a los registros, y líneas, que representan a los enlaces o ligas entre registros. Modelo de red. Este tipo de modelo es parecido al jerárquico, pero en este un nodo hijo puede tener más de un nodo padre. En esta base de datos existen los punteros, que son conexiones adicionales entre nodos padres y nodos hijos, que permiten acceder a un nodo por vías distintas, accediendo al mismo en direcciones descendente por las diversas ramas. En este tipo de base de datos la información se almacena en diferentes niveles, pero tiene la ventaja que se puede acceder a datos situados en el mismo nivel. La principal ventaja de este modelo es que los accesos a la información son más flexibles en comparación a la base de datos jerárquica, que son más restringidos. Modelo transaccional. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases de datos son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Características esperables de un sistema transaccional. Deben superar el test ACID, rapidez, fiabilidad y flexibilidad. Modelo documental. Este modelo está libre de esquemas y de estructuras. Por tanto, la información no se divide en columnas fijas y filas, sino en documentos que pueden contener libertad de información, como cualquier cantidad de campos o tipos de campos, e incluso contener en el propio campo una lista de valores. Un documento o una colección de documentos. La información almacenada en este documento está formado por pares de clave y valor. Algunas ventajas son: libre de esquemas. Poseen un lenguaje de consulta natural. Sencillez y potencia en escalabilidad. Los campos vacíos no se añaden al documento, optimizando el espacio de almacenamiento. Muy eficiente a la hora de explorar grandes volúmenes de información textual. Desventajas: más peso por parte de las aplicaciones para asumir la integridad y la consistencia. No posee funciones agregadas para realizar cálculos sobre la información de las consultas. Redundancia de la información. Menos eficiente para automatizar actividades. No hay muchas herramientas de productividad en torno a este tipo de base de datos, como Business Intelligence, monitorización, etc. Modelo relacional. Es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Permiten establecer interconexiones entre los datos y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas. En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenan los datos no tienen relevancia. Esto hace que sea más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas, que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Modelo orientado a objetos. Esta es una base de datos donde los elementos son objetos. Estos pueden ser bases de datos multimedia, videos, imágenes y sonido, donde la herencia nos permite una mejor representación de la información. Estas bases de datos tienen una identidad de ser un todo, y no solo una parte de una gran base. Ventajas. Está su flexibilidad y soporte para el manejo de
Tipo de datos complejos. Manipula datos complejos en forma rápida y ágilmente. La estructura de la base de datos está dada por referencias entre objetos.